Buenos días, feliz sábado, Dios los bendiga. Estoy muy contento que me acompañen esta mañana. Soy el pastor Nipper Vega de la iglesia de Tulare, Adventista del Séptimo Día. Estamos contentos que están con nosotros, que nos acompañan. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Les invito a que tengamos una palabra de oración para comenzar el tema de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias que nos has traído a este medio, Señor, de comunicación para poder escuchar y escudriñar tus sagradas escrituras. Por favor, Señor, ahora que estamos pensando de este tiempo navideño que Cristo Jesús nació en este mundo, pedimos, Señor, que nos llenes de su Espíritu Santo, que nos llenes de su amor, Señor, para que nos puedas transformar, Señor. Por favor, nace en nuestros corazones y Señor, transfórmanos en nuestro deseo, Señor. Por favor, háblanos hoy en este día, Señor, a través de tus palabras. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, vamos a entrar en el tema. Hoy el tema se titula Jehová salva. Jehová salva. En este tiempo navideño, en esta época, ¿verdad? Que días libres que nos da el gobierno aquí en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas piensan sobre la Navidad? Hay unas personas que la Navidad es algo comercial. El día es tiempo para comprar regalos, dar regalos, comprar cosas, se le dan muchos juguetes a los niños, otros a sus cónyuges, a sus amigos. Es un tiempo solamente festivo, un tiempo de familia. Hay gente en este mundo que quiere quitar a Cristo de la Navidad, que quieren quitar al niño que nació en Belén de la Navidad. Por el otro lado tenemos a personas en el otro extremo que miran Navidad como un día pagano. Aunque nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jesús no nació en el diciembre 25, Jesús más probablemente nació en el tiempo de otoño y no en la Navidad. Aún estas personas dicen, no te debemos que hacer nada, ni celebrar, ni pensar, ni hablar, ni nada. Eso es de el mundo. ¿Verdad? Y se pierda toda la noción de Cristo Jesús. Estas personas que piensan que es pagano no se dan, no se ponen a pensar, ¿verdad? Que aunque que estas fechas, ¿verdad? Su origen es debatible, no quita el hecho que Cristo Jesús nació y que el mundo está reconociendo, está mirando eso. So, tenemos un deber de no perder a Cristo en la Navidad. Hoy en esta mañana vamos a estudiar lo que las Sagradas Escrituras tienen que decir. El libro de Mateo tiene que decir el nacimiento de Jesús y vamos a mirar lo que tiene que decirnos a nosotros. Entonces los invito a que vengan conmigo a Mateo 1, versículo 18 al 25. Y vamos a leer aquí lo que las Sagradas Escrituras dicen. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que ella se llevara a cabo el matrimonio, halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en un sueño un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará luz a un hijo y lo pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Una historia extraordinaria, una historia bonita. Y a reflejar vamos a ver que la Navidad tiene mucho que enseñarnos a nosotros hoy en esta época. Lo primero que esta historia de Mateo nos enseña que Dios siempre toma la iniciativa. Cuando pensamos de Navidad, pensemos que
Cristo Jesús tomó la iniciativa, que Dios tomó la iniciativa para salvar a la humanidad. La razón por que Jesús nació en Belén en esa noche fue porque Dios tomó el primer paso para salvar al ser humano. Sin embargo, este es el mismo papel, el mismo pintura, la misma escena que miramos desde el principio de Génesis a Apocalipsis. Dios siempre está tomando la iniciativa para salvar al ser humano. Sin embargo, la creación, antes que había algo, no había nada, y Cristo Jesús tomó la iniciativa para crear el mundo y seres vivientes para que pudieran disfrutar del amor de la Trinidad. Jesús tomó la iniciativa y nos creó. Y cuando el pecado entró a este mundo y cuando el pecado separó al ser humano, Adán y Eva, de Dios y lo condenó a muerte, Jesús tomó el primer paso de iniciativa para ser el primer misionero a este mundo. Jesús tomó la iniciativa a llamar a Noah, tomó la iniciativa a llamar a Abraham, a llamar a Israel, a llamar a Moisés, a llamar a David, a llamar a José en esta historia. Jesús siempre toma la iniciativa. Si nos recordamos una cosa de Navidad, es que Dios tomó la iniciativa para salvarnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Mira, quiero compartir este cita de deseado a toda la gente. Dice: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. El deseo tan solo es el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Dios tomó la iniciativa de salvarnos por amor. ¿Se recuerdan lo que dice el famoso versículo Juan 3:16? De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquier que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Dios tomó la iniciativa para salvarnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama, y nosotros, de pensar y reflejar la Navidad, el nacimiento de Jesús, deberíamos que pensar primero que Dios nos amó tanto que Él tomó el primer paso para salvarnos. Si recordamos la Navidad solamente por este hecho, si recordamos lo único de este sermón, es que Dios tomó la iniciativa porque Él te ama a ti, y por eso Él nació en el Belén. Pues la iniciativa de Dios siempre es conectada con la voluntad humana. Dios no nos va a forzar que nos salva. Él no va a decir: mira, yo voy a entrar si me quieres o no. Dios siempre invita al ser humano para que camine con Dios. Dios construye el puente de la salvación, y ahora Él invita al ser humano, con la ayuda de Dios, a cruzar el puente. Y así es como José viene en el papel de la historia navideña. La Biblia dice que José era un hombre justo. En el Nuevo Testamento y en el tiempo de José, esto tiene un significativo bien importante. Justo, que se puede describir a uno que es correcto, como observante de reglas y costumbres, o justo de acuerdo con lo que es correcto. Desde la punta de vista judío, un hombre justo era estricto observador de las leyes de Moisés y de las tradiciones rabánicas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que José era un papá justo, un papá que un hombre que seguía las costumbres de la Biblia, los principios. Era un hombre recto que seguía la voluntad de Dios. Y sin embargo, todo el libro de Mateo, de la natividad, el nacimiento de Jesús, nos enfatiza el carácter de José. Si quieres saber de María, entonces debes que estudiar el libro de Lucas. Ahí se complementan los dos libros, los dos padres. Este era el hogar donde Dios trajo a su Hijo, un hogar donde los habitantes de este hogar, los residentes de esta casa, eran personas que querían hacer la voluntad de Dios. ¿Qué podemos aprender de eso nosotros?
que nosotros debemos que seguir el ejemplo de José, que nuestros corazones, si queremos que Jesús nazca en nuestros corazones, debemos que ser como José y ser rectos, ser personas que desean hacer la voluntad de Dios. Pero mira, José no solamente seguía la letra de la ley, pero él también guardaba y seguía el espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque mira, las Sagradas Escrituras nos dice que José tenía una complicación de corazón de su mente. No estaba confundido, pero no sabía. ah, él, a saber que María había concebido un hijo, él estaba triste. ¿Por qué? Porque legalmente María y José ya estaban casados aunque no se había consumado su matrimonio. En los tiempos ellos, cuando se comprometían, legalmente ya estaban casados. La mujer todavía estaba en la casa de su papá hasta que el hombre construía una casa y venía y se llevaba a la mujer a su casa. Y entonces consumaban el matrimonio y era un matrimonio completo, ya completo. A darse cuenta que María tenía hijo, que había concebido un hijo, un niño, él tenía todos los recursos de la ley para demandarla, para avergonzarla públicamente, para pedir para atrás su dinero que dio para su dote. Él tenía en todo derecho de hacer un alborote, hacer una drama, un chisme grande, pero porque era un hombre justo, porque era un hombre que guardaba el espíritu de la ley, un hombre bondadoso, un hombre misericordioso. Él no planeó no planeó de avergonzar a María públicamente, sino dijo, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esto discretamente. Mis hermanos, cuando ustedes se sienten que alguien les hace un mal, cuando ustedes se sienten insultados, cuando se sienten con el derecho para hacer algo público, ¿verdad? Un espectáculo público, ¿qué recurso toman? ¿Siguen los pasos de José? Que justamente él no quiso tirar una bomba, sino él quiso hacer las cosas de una diferente manera. Mis hermanos, sería muy importante que nosotros guardemos este ejemplo de José. Pero él pensando y orando y pidiéndole a Dios que le dé sabiduría, qué hacer, cómo hacerlo. Triste, ¿verdad? Que él había mirado a esta jovencita para casarse y entregarse, ¿verdad? A ella, su corazón. Y pasa esto, tiene un niño, ¿qué va a hacer? O porque era un hombre justo, un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Dios le mandó un ángel en un sueño y le dijo, no temas, José, hijo de David. No temas, sino toma a María como tu esposa, porque lo que tiene en su vientre, lo que se ha engendrado, viene del Espíritu Santo. O sea, no tengas miedo, no entiendes lo que pasó, pero ten fe. Algo está pasando a través de ti, hijo de David. El Mesías va a nacer. Acepta a María como tu esposa y dale por nombre a este bebé Jesús, que significa Jehová salva. José, aceptando ese mensaje y aceptando la voluntad de Dios, él se sometió y tomó a María y le nombró al niño a Jesús su nombre. Cuando él le dio el nombre a Jesús en su tiempo, lo que él está haciendo, está diciendo, yo acepto a este varón como mi propio hijo. Y a través de la voluntad de José, a través de la invitación de Dios y la voluntad de José que aceptó el mensaje de Dios, entonces Cristo Jesús nació cumpliendo las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, que Jesús iba a nacer casa de David, de la tribu de Judá, el Hijo de Dios. El Mesías nació a través de la cooperación del ser humano y de Dios. Y entonces nació un bebé que es 100% Dios y 100% humano. Y esto aquí, mis hermanos, es el punto importante y esencial de toda esta historia.
Cristo Jesús vino a este mundo no a condenar al mundo, sino a salvarlo. El ángel le dice a José, mira, los llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde que entró el pecado a este mundo, mis hermanos, desde que entró el pecado a este mundo, amigos, el pecado había separado al ser humano de su Dios. El pecado había condenado al ser humano a muerte, al dolor, al ser extranjero de la voluntad de Dios. El pecado había aislado a este mundo de Dios. Había traicionado, había torcido el carácter, la naturaleza del ser humano a ser egoísta en vez de ser creado en la imagen de Dios. El ser humano estaba perdido, perdido sin ningún escape, perdido en sus propias decisiones egoístas, condenados a muerte. Pero Cristo Jesús, Yahweh, Jehová, vino para salvarnos de nuestros pecados. Cristo Jesús nació en este mundo para salvarnos de nuestros pecados y entregarnos y darnos la salvación como un don. El don de Dios es Cristo Jesús que nació en el mundo para darnos vida eterna. Mis hermanos, nosotros, amigos, no necesitamos estar destinados a perdernos para siempre. No necesitamos ser alejados de Dios. Sin embargo, Cristo Jesús nació en este mundo para nacer en tu corazón, en tu vida, para darte esperanza y gozo y para salvarte del yugo de la esclavitud al pecado. Cristo Jesús nació por amor. Mira, y la manera que Dios nos separa del pecado, la manera que nosotros podemos tener victoria por pecado es a contemplar el hermoso sacrificio de Cristo Jesús, el don de su Hijo que nació en ese establo, esa noche. Mira, dice aquí, Dios no emplea medidas obligatorias. El amor es el agente que usa para expulsar el pecado del corazón. Mis hermanos, Dios nos amó tanto y el amor de Dios en nosotros es lo que expulsa el pecado de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros tengamos victoria de nuestros pecados. Por eso vino para terminar la obra que comenzó en nosotros. Y solamente lo podemos si aceptamos el don del amor de Dios y experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Pues mis amigos, también aquellos que se han alejado de Dios, aquellos que han caído en pecados. No significa que están afuera del alcance de Dios, no significa que la obra de Dios ha terminado por ustedes. Jesús vino para salvarles, Jesús nació para salvarles de sus pecados y por eso nos dice este pasaje tan hermoso del libro del Camino a Cristo que me encanta leerlo. Esta es mi favorito cita de este libro. Mira lo que dice. Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y sus vidas defectuosas y propenden a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles que no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos aun si somos vencidos por el enemigo. No somos desechados ni abandonados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios. Intercede por nosotros, dice el discípulo amado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Cristo Jesús el justo. Y no olvides las palabras de Cristo, porque el Padre mismo nos ama. Él desea reconciliarnos con Él, quiere ver su pureza y santidad reflejadas en vosotros. Y si tan solo estéis
dispuestos a entregar a Él, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Orar con más fervor, creer más implícitamente. Cuando lleguemos a desconfiar de nuestra propia fuerza, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y alabaremos a aquel que es la salud de vuestro rostro. Mis amigos, si nosotros nos hemos alejado de Dios, si nosotros hemos caído y a un pecado no es el final, no se acaba la historia allí, todavía hay esperanza, todavía Dios nos puede rescatar. Mis hermanos, por menudo nosotros vamos a necesitar caernos y postrarnos a los pies de Jesús por culpa de nuestros pecados, por ser engañados por el enemigo, por seguir nuestros deseos pecaminosos. Pero Él es el amor de Dios que ha dejado un puente a la salvación, que aunque caemos cortos de nuestra meta, Dios está ahí para levantarnos y para llevarnos hacia Él. Dios nos ama, Dios te ama, y Jesús nació en el Belén, en el pesebre, en Belén, para salvarte a ti de tus pecados, para llevarte al cielo. Mis hermanos, no es tarde. Tú puedes regresar aún a los pies del Salvador a este momento. Tú puedes regresar a su casa de adoración, a la iglesia con toda la iglesia, con todos los hermanos, porque Jesús te ama. No te dejes que el enemigo te engañe, que porque te has alejado, porque te has caído, que es el fin de la historia. No, mis hermanos, todavía no se ha acabado, todavía tenemos tiempo para regresar a los caminos del Señor, de nuestro Señor Jesús. Mira, la manera que Jesús nos da victoria sobre el pecado, la manera que Jesús nos salva de nuestros pecados es por lo que le dijo Dios al profeta Isaías. La Virgen concebirá un niño, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La manera que Dios nos puede dar una vida nueva, la manera que Dios puede salvarnos de nuestros pecados es porque Cristo Jesús quiere ser Dios con nosotros. La razón que Dios nació en ese pesebre esa noche fría es porque Dios quiso mandar un mensaje al mundo que ya no Dios está apartado de nosotros, sino Dios ahora está con nosotros y mora con nosotros y vive con nosotros. En el libro de Mateo, este punto, esta enseñanza, este principio de Dios con nosotros es un tema, es un lema principal. ¿Se recuerdan cómo termina el Evangelio de Mateo? Mateo 19 al 20 dice, vayan y hagan discípulos de todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El libro de Mateo comienza con Dios con nosotros y el libro de Mateo termina Dios con nosotros hasta el fin del mundo. La manera que Dios nos da victoria sobre el pecado, la manera que Dios nos cambia y nos transforma es porque Dios quiere vivir con nosotros, y es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está en todo lugar y que Dios quiere que nosotros lo acompañemos y lo llevemos en cualquier situación, en cualquier momento de nuestras vidas. Es cuando el ser humano coopera con la presencia de Dios en nosotros, que entonces Dios nos da la victoria sobre el pecado. Mis seres queridos, mis amados hermanos en la fe, mi querida familia, mis amigos, Dios quiere estar contigo. Cuando tú piensas de la Navidad, no pienses solamente del niño, el niño Jesús que nació en un pesebre hace 2000 años, pero piensa que ese mismo niño quiere vivir contigo a través de la presencia del Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros. Dios quiere ser Dios contigo. Mis hermanos, mis queridos seres amigos,
nosotros tenemos mucho que estar agradecidos, mucho que contemplar, mucho que celebrar en este tiempo navideño. Cuando pensamos del don de Dios, el regalo de su Hijo hacia nosotros. Mis amigos, debemos que pensar todo lo que significa la Navidad. Y principalmente es que Dios nos salva de nuestros pecados a través de su presencia con nosotros. Hay una historia que mi esposa me contó. Dice que hay una familia que está poniendo su natividad, ¿verdad? Está poniendo la natividad, la escena, ¿verdad? Es una, es una mamá con dos niños. Un niño de 5, una niña de 3 años de edad. Les voy a llamar Caleb y Ali. Así no se llaman, pero así los voy a llamar. Ahí están poniendo todos y bien emocionados los niños, salen los Reyes Magos, ¿verdad? Y luego a José, a María, ponen la casita, el establo, a los animalitos, sacan el pesebre. Y dice Caleb, mami, mami, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y Ali lo acompaña, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? El bebé Jesús, ¿dónde está? Y encuentran al bebé Jesús y lo sacan de la caja. Y luego dice Caleb, el hijo mayor, ponlo aquí en el pesebre, mami, ponlo en el pesebre. Terminaron y la familia se va. Pero la pequeñita niña se queda mirando al establo. Se queda mirando el pesebre. Y ella piensa, ¿cómo es posible que Dios, el Rey del universo, vino a nacer aún en un pesebre? Este no es un lugar digno o honorable para nuestro Rey. Entonces ahí se queda pensando. Pasa un tiempo y viene su hermano mayor, Caleb. Ali, Ali, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Te lo llevaste, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde está Jesús? Va y corre, mami, mami, Ali se llevó a Jesús. ¿Dónde lo puso, mamá? Y la mamá viene y le dice, Ali, ¿te has llevado a Jesús? Y no dice nada. Ahí se queda callado. Ali, Ali, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde lo pusiste? Cuidadosamente, la pequeña niña empieza a agarrar su blusa y la baja. Dice, mamá, bebé Jesús, bebé Jesús. La pequeña niña se había dado cuenta que, aunque Jesús nació en un pesebre, ese no era el lugar más apropiado y adecuado para el rey, el Señor es Señor. Ella se había dado cuenta que el mejor lugar para que Jesús naciera. Y mis amigos, en este tiempo que pensamos de la historia de Navidad, cuando pensamos del nacimiento de Cristo Jesús, Jesús quiere nacer en tu corazón. Jesús quiere nacer en tu corazón. Lo que Él hizo hace 2000 años, Él lo quiere hacer de nuevo, ahora en tu corazón, porque Él te quiere salvar de tu. Él te quiere rescatar de tu miseria. Él quiere llenarte de su paz, de su esperanza. Él quiere ser Emmanuel, Dios. Él quiere ser Jehová, salva. Jehová te salva a ti. Jehová te salva a mí. Jesús quiere nacer de nuevo en tu corazón. ¿Deseas en esta mañana, en este día, en esta tarde, que Jesús nazca de nuevo en ti? ¿Quieres aceptar el don más maravilloso que el cielo ha dado, que el Padre dio para nuestro rescate? Si este es tu deseo, te invito que en este momento abres tu corazón y le digas a nuestro Padre Dios, sí, Señor, acepto tu don y acepto que Cristo Jesús nazca en mi corazón de nuevo. Si ese es tu deseo, te invito que tengas una oración con Padre Celestial, Señor, en este día estamos contemplando el maravilloso don de tu Hijo unigénito, quien vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Señor, perdónanos nuestra maldad, perdónanos nuestra iniquidad.
Y en este día, Señor, aceptamos con sublime gracia, con sublime gozo, la gracia que usted nos ha dado. Que, Señor, no solamente queremos reconocer este día como el día que históricamente nació Jesús hace 2000 años, pero queremos reconocer, Señor, hoy que Jesús ha nacido de nuevo en nuestros corazones. Dios, Jehová, Emmanuel, nazca en nuestro corazón de nuevo. Sálvanos de nuestros pecados. Ayúdanos a disfrutar del gozo de la salvación. Ayúdanos a tener victoria sobre nuestros pecados y avanzar en la gracia de Cristo Jesús. Señor, te amamos y te pedimos todas estas cosas por el dulce nombre de Cristo Jesús. Mis amigos, estoy contento que me acompañaron en este día. Les deseo que Dios los bendiga, les deseo que Dios llene sus corazones con su presencia y que ustedes sepan de este momento adelante, están salvos en Cristo Jesús. Ahora mantengámonos en su amor para que la obra que Él comenzó en nosotros se complete hasta el día de Jesucristo. Tengan un feliz día, que Dios los cuide, que Dios les salve. Vero y los niños les manda un caloroso saludo a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Feliz día.